Mi esposa. Me traicionó con mi jefe y me humilló, pero me vengué y destruí su mundo entero. Hola a todos. Mi nombre es Alejandro y vengo de una familia un poco peculiar. Crecí con una madre que, digamos, le gustaba tenerlo todo bajo control, y con unas tías me tomen todo. Megan, la mayor, era 13 años mayor que yo, y Ana, 10. Supongo que yo era como el niño inesperado, el culpable de la separación de mis padres. Mi padre se marchó en 1977, cuando yo solo tenía 5 años, y nunca más lo volví a ver. Durante mi infancia, el colegio y hasta mi propia casa eran un campo de batalla. Lo único que anhelaba era el cariño de mi madre, una simple muestra de afecto, pero nunca llegaba. A pesar de todo, destacaba en los estudios. Dediqué 12 años de mi vida a ellos. El tiempo pasó, y en 1993 me encontraba en la Universidad de Kingston, en el sur de Londres. Estaba tan agradecido de escapar de mi vida familiar. Allí conocí a Valeria. Su imagen aún la tengo clara. Era belleza y confianza personificadas, mientras que yo seguía siendo tímido e introvertido. Valeria estaba en su último año de la carrera de escritura creativa, muy diferente a mi máster en ingeniería mecánica y diseño. Como les decía, era demasiado tímido para acercarme a ella, aunque atraía la atención de los chicos con facilidad. Medía 1,65 m, con un cabello castaño y unos ojos marrones que te hipnotizaban. Su belleza parecía inalcanzable. Los chicos que la pretendían eran extrovertidos y populares. Para mi sorpresa, una amiga de Valeria me abordó en una fiesta, y gracias a eso, ella se integró en la conversación. A pesar de mi poca experiencia con mujeres, mi humildad y timidez parecieron atraerla. Reuniendo todo mi valor, la invité a salir, y empezamos a salir. No me avergüenzo de admitir que ella me quitó la inocencia. Pero al cabo de unos 6 meses, empezaron a correr rumores sobre su relación con otros hombres. Incapaz de confirmar esas acusaciones, dudé en enfrentarme a ella. Valeria era una niña mimada, consentida por sus padres y por su hermana Carolina, lo que tensaba nuestra relación. Soportaba su comportamiento caprichoso, su afición a montar escenas en público que me avergonzaban. A pesar de que mis amigos me instaban a romper la relación, me encontraba enamorado, un sentimiento que nunca había experimentado. Después de graduarnos, ambos encontramos trabajo y conseguimos un piso a las afueras de Southampton, en Nuevo Hampshire, en Estados Unidos. Los lazos familiares de Valeria nos atrajeron, ya que yo hacía tiempo que había cortado lazos con los míos. Nos casamos un año después, y al año siguiente le dimos la bienvenida a Sofía, y unos años después, a Ava. A Valeria le encantaba ser madre, y todo parecía perfecto entre nosotros. Con el tiempo, ascendí en mi carrera, y hace 10 años me uní a Walker Engineering. El aumento de sueldo y las primas nos ayudaron a ahorrar para una casa mejor, pero, como a muchos, el declive económico de 2008 fue un año duro. Muchos perdieron su trabajo, y conseguir contratos se hizo más difícil, obligándonos a trabajar más horas sin cobrar más. Fue en esa época, con las 2 niñas en la escuela a tiempo completo, cuando descubrí la aventura de Valeria con un hombre de nuestra antigua universidad. Perdido en el trabajo, no me enteré hasta que fue demasiado tarde. Al principio, sin estar seguro de la identidad de su amante, sospeché de un compañero de clase que se había mudado cerca. Enfrentar a Valeria fue inútil, ya que se rió de mis preocupaciones. Sin embargo, mi trabajo estable y mis ingresos me pusieron en una buena posición para comprar una casa bonita. Valeria me presionaba constantemente para comprar una casa que reflejara nuestro estatus, que significara lo que significara eso. A pesar de mis reservas, accedí, y compramos una casa adosada preciosa de 5 habitaciones en Southampton. Era un mercado para compradores, así que conseguimos una buena oferta, a pesar de la hipoteca un poco alta. Algo que hice, y que fue inusual en mí, fue abrir una nueva cuenta de ahorros solo a mi nombre. Solo deposité mi parte de las primas en ella, y como yo manejaba todas las finanzas y la banca, como único sostén de la familia,
Dudo que Valeria siquiera lo supiera. Mirando atrás, fue una de las cosas más inteligentes que hice. Necesitaba algo de seguridad, porque no estaba seguro de si Valeria planeaba dejarme si su antiguo amante volvía. Después de ese incidente, las cosas parecieron volver a la normalidad, y mis hijas siguieron siendo mi prioridad. Apoyé su educación, y pasé mucho tiempo con ellas los fines de semana, llevándolas a actividades como clases de baile, conciertos y el zoológico. Valeria siempre parecía demasiado ocupada con sus salidas con sus amigas, que eran muy consentidas e idolatradas. Rara vez socializaba con los otros maridos, pero todos parecíamos estar de alguna manera controlados por nuestras esposas, en diferentes grados. Mis amigos me gastaban bromas con la canción Under My Thumb de The Rolling Stones, cada vez que tenía que cancelar planes por lo que Valeria quería. Incluso en el trabajo, mis colegas hacían comentarios sobre mi situación marital, especialmente sobre el dominio de Valeria sobre mí. No fue hasta hace unos meses, cuando todo se vino abajo. Ava acababa de irse a la universidad, dejándonos a Valeria y a mí solos por primera vez en 18 años. Ambas hijas estaban asistiendo a nuestra antigua universidad. Mientras ayudaba a Ava a instalarse en su nuevo apartamento con su hermana, se volvió hacia mí y me preguntó por qué seguía con su madre. Me quedé atónito, ya que Ava siempre había sido callada, como su padre. «He oído que está liada con Enrique Walker en tu empresa», me dijo Ava, con lágrimas en los ojos. Era una noticia para mí, pero no me sorprendió. Con los años, podría haber investigado sus aventuras, pero me abstuve, por miedo a romper la familia y a que mis hijas me guardaran rencor, como mis hermanas a mi padre. Había tolerado su infidelidad porque no podía soportar perder lo que habíamos creado, a pesar de seguir queriéndola. Esta revelación tuvo varios efectos en mí. Primero, me hizo darme cuenta de la profundidad de la animadversión de mis hijas hacia su madre, mucho mayor de lo que imaginaba. Segundo, sacó a la superficie viejos sentimientos de mi infancia y cómo habían influido en mis debilidades. Finalmente, me di cuenta de que era objeto de cotilleos y burlas en el trabajo, en particular de Enrique Walker, que casualmente era el sobrino del dueño y el hombre que me estaba traicionando. Me sentí totalmente perdido, incapaz de seguir soportando esta situación, sobre todo ahora que mi hija menor era consciente de la burla de Valeria. Supe que tenía que enfrentarla. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba en la mesa de la cocina a que Valeria volviera. Cuando finalmente apareció, me encontré incapaz de hablar. Suspiro. Ella simplemente me miró con lo que parecía apatía y desprecio, mientras deshacía las maletas. Finalmente, reuní el valor para hablar. «Valeria, ¿qué es lo que pasa con ese otro hombre?», le pregunté. Ella respondió que no lo clasificaría como una aventura, insistiendo en que no era tan significativo. Sentí una mezcla de sorpresa y asco, esperando que explicara cómo se podían justificar sus acciones. Expresó su admiración por mí como proveedor y amigo, pero admitió que había ciertas necesidades que yo no podía satisfacer. Me sentí consternado por su franca admisión y le pregunté si eso significaba que me estaba engañando. Valeria aclaró que solo era su cuerpo el involucrado, no su corazón ni su mente. Asombrado por su audaz confesión, me quedé sin habla. Mencionó, con desdén, que estaba explorando relaciones con hombres más jóvenes. Asustado, levanté la voz, cuestionando sus acciones. Valeria me advirtió que no gritara, y a pesar de admitir que estaba involucrada con otros 2 hombres, esperaba mi silencio. Me amenazó con la opción de aceptar sus condiciones o arriesgarse a irse con otro. Me mantuve en silencio, esperando que notara el dolor en mi rostro. Intentando justificar sus acciones, afirmó que ese comportamiento era común entre sus amigas e incluso podía mejorar el matrimonio. Me horrorizó su intento de utilizar las acciones de sus amigas como justificación, considerándolo despreciable y egoísta. Desafiándola con la idea de tener otra mujer, se rió de la sugerencia, burlándose de mi capacidad para conectar con otras mujeres. Afirmó, con confianza, que nuestra relación continuaría en sus términos, advirtiéndome que no arruinara algo bueno. En realidad, tenía razón.
Durante nuestra relación de 22 años, había demostrado una lealtad y un cumplimiento inquebrantables de sus deseos. Ahora, todo el mundo sabía que me estaba traicionando, manchando mi reputación entre amigos y colegas. A la mañana siguiente, entré en mi oficina y me encontré con Enrique Walker, el hombre que estaba con mi mujer, con una sonrisa burlona. Me preguntó por la salud de Alejandro. Su expresión arrogante alimentó mi frustración. Decidí permanecer en silencio. Cerca de la máquina de café, escuché risas de algunos hombres. A pesar de su diversión, seguí adelante, sintiéndome expuesto. Incluso Olivia, la secretaria del jefe, parecía encontrar graciosa mi situación. Sentado en mi escritorio, reflexioné sobre el duro comienzo de mi día, sintiéndome ridiculizado tanto en el trabajo como en casa. A pesar de mis esfuerzos por concentrarme, la ira persistía. Decidí investigar los antecedentes de mi padre, conociendo solo su lugar de nacimiento y su marcha a los 38 años, en 1977. Buscando en sitios de historia familiar de Cambridgeshire, encontré varias coincidencias potenciales. Anticipando su fallecimiento antes de mis años de universidad, lo reduje a 3 opciones y publiqué consultas en sitios web de genealogía. Perdido en mis pensamientos, mi jefe, Javier, me convocó a su oficina. Javier, un hombre exitoso, pero moralmente cuestionable, quería hablar. A pesar de considerar la posibilidad de irme, debido a su comportamiento, su persuasión y su alto sueldo, me mantuvieron. Descubrí su aventura con su secretaria, Olivia, sin que su tercera esposa lo supiera. Me mencionó claramente que había oído rumores sobre la infidelidad de mi mujer. Le repliqué mencionando su implicación con mi sobrino. Reconoció el comportamiento, riéndose de la costumbre familiar de ser unos golfos. Me dejó en silencio. La conversación se centró en los negocios. Hizo hincapié en la importancia de la familia y me advirtió que, si los problemas personales afectaban al negocio, podría tener que dejar la empresa. Lo expresó como un profesor estricto que regaña a un niño. Me mordí el labio, notando a Olivia, su ansiosa secretaria, merodeando por la puerta, como si estuviera reuniendo información para compartir con sus amigas. Cuando me disponía a salir, no pude evitar preguntarme por qué una joven como ella se involucraría con un hombre mayor como Javier Walker. Al pasar por su lado, escuché más risitas, lo que me llevó a bajar la cabeza y marcharme. Cuando la puerta se cerró tras de mí, estallaron las risas, claramente dirigidas a mis expensas. Al volver a mi oficina, me di cuenta de que mi presencia allí no tenía ningún propósito. Había financiado la educación de mis hijas, y ahora estaba financiando las infidelidades de mi mujer. Era un tipo sencillo, al que le gustaban sus aparatos, pero que podía vivir sin lujos. La mayor parte de mis gastos se destinaban a los caprichos de Valeria, lo que me hacía cuestionar mi felicidad. Mi trabajo era mi refugio para la creatividad y el éxito. Había diseñado muchas de las piezas que se fabricaban y vendían aquí, y confiaba en poder encontrar empleo en otro lugar. Me veían como débil, y no se equivocaban. No era de los que armaban jaleo. Me conformaba con ser el buen Alejandro, el ingeniero sumiso. Mirando el salvapantallas de las vacaciones familiares, hice clic en mi correo electrónico. Para mi sorpresa, había un mensaje de una mujer llamada Jennifer Holmes, del Comité de Genealogía de Cambridge. Asombrado por la rápida respuesta, leí el mensaje y me quedé maravillado. Jennifer había leído mi consulta sobre mi padre y se había puesto en contacto con una mujer que decía ser su sobrina, Raquel Murray, mi prima. Respondí inmediatamente con mi información de contacto, esperando tener noticias de Raquel pronto. Salir del trabajo me proporcionó cierto alivio, y al llegar a casa, Valeria me recibió con una sonrisa mientras preparaba la cena. Aunque al principio me distancié, me senté a comer. Ella me preguntó suavemente si podíamos hablar de la noche anterior, a lo que respondí que parecía que quedaba poco por discutir, ya que ella había dejado clara su postura. En respuesta, casi suplicó, reconociendo mis cualidades como marido y pidiéndome que no le negara nada. Cuestioné su traición y su humillación, buscando una respuesta honesta. Confusa, se encogió de hombros
incapaz de dar una respuesta satisfactoria. Cansado de su egoísmo, reflexioné sobre mis esfuerzos para hacerla feliz, a pesar de trabajar largas horas para satisfacer sus necesidades y deseos. Solo recibía falta de respeto y burla. Incluso conducía un coche viejo para que ella pudiera tener uno más nuevo. Reconoció tener necesidades que yo no podía satisfacer y me planteó un ultimátum: aceptarlo, como suponía que haría, o buscar satisfacción con un hombre más joven. Intervine, mencionando el nombre de Enrique Walker, afirmando que todo el mundo sabía que estaba involucrado con ella. Admitió su participación, revelando sin rodeos que era esencialmente mi jefe y que heredaría la empresa. Describió el arreglo. Él satisfacía sus necesidades en la cama, y si yo no cumplía y aceptaba, ella me dejaría, y él proveería todo lo demás que ella quería y necesitaba. Como de costumbre, no dije nada, y simplemente me levanté de mi asiento, retirándome a mi estudio. Las lágrimas fluían, y deseaba estar en cualquier otro lugar. Cuando sonó el teléfono, contesté, y al otro lado de la línea, escuché una voz desconocida. Era Raquel. Conversamos durante aproximadamente 1 hora, y cuando colgué, todo lo demás se desvaneció de mi mente, y tenía una gran sonrisa. Raquel estaba emocionada de que hubiera decidido explorar el pasado de mi padre, y tenía mucho que compartir. Descubrí que mi madre había obligado a mi padre a salir de la casa, engañándome durante toda mi infancia. Tristemente, falleció en 1983, cuando yo solo tenía 11 años. Sucumbió al envenenamiento por alcohol, y mi abuela siempre culpó a mi madre de su comportamiento y estado mental. Raquel me informó de que, después de dejarnos, él anhelaba reconectarse conmigo, pero se lo impidieron. Quedamos en vernos el fin de semana en su casa de Cambridge. Estaba emocionado, sabiendo que el descanso sería beneficioso. El resto de la semana se hizo interminable. Las cosas en casa no cambiaron, y en el trabajo me ridiculizaban continuamente a mis espaldas. A Enrique y a sus amigos les parecía divertido colgar un par de calzoncillos en la puerta de mi oficina. Miré a Olivia, pero permaneció en silencio. Dentro de la ropa interior había una nota adhesiva que decía: «Por favor, devuélvaselos a su mujer». Me sentí destrozado. Me senté en mi escritorio y lloré. Una vez más, ese día. Quería culpar a todo el mundo, menos a mí mismo. No podía esperar a que llegara el sábado. Informé a Valeria de que iba a visitar a un amigo en Londres, y ella pareció indiferente a mis planes. Sospechaba que sería infiel, así que estar fuera lo hacía más fácil para ella. El viaje a Cambridge resultó estresante, y llegué a casa de Raquel con 1 hora de retraso. Sorprendentemente, me dio la bienvenida con el abrazo más cálido que había recibido en años, aparentemente imperturbable por el retraso. Conocí a su marido, Gregorio, y a sus hijos, Gracia y Guillermo, después de lo cual nos sumergimos en conversaciones sobre mi padre y la familia. El comportamiento cálido y desinteresado de Raquel era evidente, ya que ella y Gregorio conversaban animadamente, a menudo terminando las frases del otro, ansiosos por compartir nuestra historia familiar. Acompañados por David y Lucía, los primos de Raquel, y el hermano de Raquel, nos unimos bien, intercambiando ideas sobre mi padre y la familia. Después de comer, hicimos un breve viaje que me permitió reflexionar. A nuestra vuelta, David y yo hablamos de nuestros trabajos y de nuestra vida familiar, y por alguna razón, me sentí inclinado a confesarle a mis nuevos primos. Ofrecieron un apoyo inquebrantable, aconsejándome que no tolerara mi situación actual. Al marcharme de Cambridge, sentí una nueva perspectiva. Habiendo soportado numerosas mentiras y maltratos, la amabilidad y la honestidad mostradas por mi nueva familia me dieron esperanza. Me di cuenta de que necesitaba recuperar la felicidad, no solo por mí, sino también por mis hijas, mis amigos y esta nueva familia. Al volver a casa a las 8 de la tarde, encontré a Valeria preparándose para salir. Le pregunté por sus planes y respondió que iba a salir con sus amigas. Tomándola por sorpresa,
Mencioné a su segundo amante, Max. Me suplicó que dejara de mencionarlo, aparentemente indiferente a mis sentimientos. La insté a que parara y fuera mi mujer. Descartando mis preocupaciones, insistió en que lo era, y siempre lo sería. Me pidió que no le negara sus placeres, prometiéndome que me haría la vida fácil, y me aseguró que volvería a medianoche. Ignorando mis súplicas, siguió amenazando, intentando abrazarme. Al apartarme, sin inmutarme, agarró su bolso Prada y se dirigió a la puerta. Afirmando mi posición de marido, le pedí con firmeza que no llevara a cabo sus planes. Se detuvo, mirándome como si cuestionara mi autoridad, antes de echarse a reír. Burlándose, me preguntó qué iba a hacer, afirmando que nunca tendría el valor de dejarla y prediciendo que siempre estaría ahí para ella. Desanimado, bajé la cabeza, dándome cuenta de que había sido un tonto durante demasiado tiempo, satisfaciendo su egoísmo mientras descuidaba mis propias necesidades. Era hora de acabar con la farsa y hacer planes de cambio. No perdí tiempo en actuar. De hecho, empecé mientras ella estaba fuera, con Enrique o Max, quizás ambos juntos. Eso era probablemente lo que quería decir con entregarse a sus deseos y tenerlo todo. Mis pensamientos alimentaron mi ira, lo que me hizo perder la concentración. Necesitaba encontrar una forma de erradicar cualquier afecto que me quedara por ella. Y creo que encontré la solución. Localicé la caja que contenía una foto específica de mi madre y mis hermanas, la única que tenía. Aunque escéptico, recorté una foto de la cara de Valeria y la pegué junto a ellas. Sin amor por ellas, añadir la cara sonriente de Valeria a la foto podría romper mis lazos emocionales. Poniéndola en mi escritorio del estudio, hacia las 12:45 de la mañana, terminé la tarea. Había ideado en su mayor parte mis planes a corto plazo, aunque ejecutarlos podría llevar unas semanas. Afortunadamente, tenía el lujo del tiempo, ya que Valeria no se esperaba mi marcha. Aunque inseguro y necesitando ayuda, para entonces me había convencido de seguir adelante. Escuché a alguien entrar torpemente por la puerta, y asomándome por la ventana, presencié la marcha de Enrique Walker. Cuando la escuché subir las escaleras, borré apresuradamente mi historial de navegación, decidiendo utilizar el modo incógnito a partir de entonces. Después de que ella se retirara a nuestro dormitorio, bajé las escaleras para prepararme un café, reflexionando sobre mi futuro lejos de aquí, especialmente sin mis hijas. Lo encontraba soportable. Decidí mudarme más cerca de mis hijas. El lunes por la mañana, me dirigí al trabajo, decidido a no esforzarme más. Imperturbable por los comentarios y las risas que se me dirigían, concerté una reunión en el banco para la 1 de la tarde. Utilizando el tiempo anterior para revisar mis finanzas, aunque era una apuesta, si tenía éxito y con el apoyo adecuado, saldría relativamente ileso. La reunión transcurrió según lo previsto, lo que me permitió cerrar mi cuenta de ahorros y retirar mi nombre de nuestra cuenta conjunta, con una suma considerable en la mano. Cerré la cuenta de ahorros para sacar dinero en efectivo. De camino a la oficina, me detuve en una tienda de informática, comprando 2 grabadoras de voz digitales, un disco duro de 500 GB USB 3.0 y un disco duro nuevo para el ordenador. Al regresar, empecé a acceder a los archivos privados de los clientes de la empresa, una tarea que me llevó 1 hora descifrar la contraseña de Javier, irónicamente el nombre de su mujer, y su cumpleaños de 6 dígitos. Con el acceso necesario asegurado, descargué todos los archivos en la unidad, junto con mis planes y diseños para el sistema de bomba hidráulica de bajo consumo. Posicioné a la empresa para el éxito continuado. Fabricábamos bombas para unidades de aire acondicionado, maquinaria pesada e incluso para la industria láctea. Después de borrar el historial de mi PC, incluidos todos los planes y trabajos, lo apagué, cambié el disco duro por uno nuevo, metí todo en mi bolso y reinstalé Windows. El resto del día lo pasé investigando a los competidores en mi teléfono y buscando trabajos de ingeniería en el sur de Londres en Munster, antes de dar por finalizado el día. Esa noche, después de otra cena tranquila, me retiré a mi estudio, descubriendo que un importante competidor, que había tenido dificultades durante la crisis financiera, buscaba un ingeniero mecánico para el diseño básico y la gestión de la planta.
Me intrigó. Aunque no era exactamente lo que deseaba, se acercaba. A pesar de la oferta salarial inferior en 10.000 libras esterlinas en comparación con la que tenía actualmente, le envié inmediatamente mi currículum por correo electrónico. Para mantener las apariencias con Valeria, opté por dormir en nuestra cama matrimonial esa noche. Sin embargo, me aseguré de dormir cuando ella entró. Su contacto me dio náuseas, pero, extrañamente, me complacía reaccionar así. Me estaba sintiendo asqueado por ella, lo que me ayudaría a largo plazo. Al día siguiente, un sorprendido Roberto Williams, de Sutton Hydraulics, llamó, expresando su incredulidad ante mi posible traslado de Walker Engineering a su empresa más pequeña. Aunque casi me ofreció el trabajo inmediatamente, pedí una entrevista al día siguiente, a lo que accedió. Otra pieza crucial había encajado, y las cosas avanzaban rápidamente. Con mucho tiempo libre, empecé a buscar pisos en la zona, y finalmente encontré uno a solo 15 minutos de mis hijas y a 5 minutos del trabajo. Concerté una visita para el día siguiente a la entrevista con Roberto Williams. Posteriormente, informé a Javier de que necesitaba visitar a mis hijas en Kingston para firmar algunos papeles al día siguiente, a lo que accedió casualmente. Esa noche, llamé a mi amigo de toda la vida, Tomás Brown, y quedamos en reunirnos con él y su mujer, Sara, la tarde siguiente a mi entrevista y a la visita al piso. Tomás y Sara, conscientes de que tenía algo en mente, esperaban ansiosamente mi explicación. Antes de reunirme con ellos, hablé con mis hijas sobre la situación, recibiendo sus respuestas de apoyo y comprensión. En la reunión con Tomás y Sara, les revelé los detalles de la fase inicial de mis planes. Su sorpresa ante mi decisión de contraatacar superó cualquier conmoción por la infidelidad de Valeria, algo habitual en su opinión. Sara me preguntó por mi decisión de dejar a Valeria, ofreciéndome otra taza de té. Les conté las revelaciones de la reunión con mis primos, incluyendo la expulsión de mi padre de la casa por parte de mi madre y el que mis hermanas se pusieran de su lado. Les hice notar que mis hijas me apoyaban esta vez. Tomás expresó su preocupación, preguntando si el descubrimiento de la reunión me había impulsado a defender mis ideas. Aclaré que fue durante una visita a la tumba de mi padre cuando me di cuenta de algo en la lápida que me sorprendió y me impulsó a marcharme. Ambos preguntaron simultáneamente qué había visto en la lápida. Compartí que presentaba una imagen de Rosa con las palabras «En memoria amorosa», seguida de la fecha de nacimiento y la edad de mi padre al fallecer, casualmente, mi edad actual. Tomás y Sara se sintieron un poco consternados, indicando su comprensión. Expliqué que me enfrenté a una elección al enfrentarme a momentos que podrían llevar a amar el alcohol, o algo peor, como creía mi abuela. Decidí no emular a mi padre, y en su lugar, elegí luchar. Seguí revelando que ya no me sacrificaría, intentando ser el marido perfecto, soportando el mal uso y el ridículo. Confesé a mis amigos que me sentía vulnerable por lo bajo que había caído. Sara ofreció su ayuda y compartió su plan para protegerse y vengarse de Valeria. Sonreí y asentí, apreciando la dureza de Sara, a pesar de mis sospechas anteriores sobre su aventura. Explicando mi estrategia financiera, compartí que, en 2008, establecí una cuenta de ahorro separada, depositando todas mis primas y dinero extra, asegurando una hipoteca que solo requería mi nombre, lo que me facilitaba solicitarlo yo solo. Describí el papel de Tomás en la transferencia de la propiedad de mi casa a una nueva empresa que él crearía para liquidar la hipoteca, transfiriendo las escrituras a través del registro de la propiedad. Tomás expresó su escepticismo sobre el plan, pero le aseguré que Valeria no tendría los medios para impugnarlo. Señalé que sus padres religiosos, al descubrir su infidelidad, darían prioridad a sus principios por encima de apoyarla. Estuvieron de acuerdo, e incluso se ofrecieron a ayudar a cubrir la hipoteca, permitiéndome retrasar el pago. De camino a casa, visité el concesionario local de Land Rover, donde negocié el cambio del coche de Valeria por el último modelo. Cancelamos el plan de pago del Range Rover Sport que tenía, beneficiando al concesionario al revenderlo. Aseguré al vendedor que volvería para mi propia mejora,
sabiendo que podría recuperar el coste del coche de Valeria vendiéndolo prácticamente nuevo. Me disculpé por cualquier inconveniente, pero expliqué que la perspectiva de venderme un nuevo y caro Range Rover lo compensaba con creces. Al salir, recogí un folleto de 2016, no para mí, sino para Valeria. Al llegar a casa, ella estaba sentada en el salón, tomando un café y con un aspecto pálido. Me quité la chaqueta y tiré mi bolso al suelo, preparándome para llevar a cabo la segunda parte del plan. Expresé mi amor por Valeria y mi deseo de que tuviera lo mejor. Declaré que cambiaría su coche y le compraría un nuevo modelo de 2017, señalándolo en el folleto. Expresando su entusiasmo, exclamó que le encantaba el coche nuevo. Sin saber nada de mi plan, reconoció mi capacidad para hacerla sentir mejor, mencionando que el único inconveniente era que ya tenían un comprador para mi coche. Propuso llevarlo al concesionario el viernes por la tarde, dejando el trabajo temprano para la tarea. Sugirió que utilizara su coche durante el fin de semana para visitar a mis amantes, lo que la hizo retroceder ante el último comentario. Un aspecto de sorpresa y confusión cruzó su rostro, preguntando qué pasaba. La insté a que abordara la situación. No mencionó nada específico, pero me preguntó si seguía molesto por nuestro acuerdo. Aclaré que no era nuestro acuerdo, sino el suyo, haciendo hincapié en que yo no tenía nada que decir. Le pregunté si no tenía más remedio que aceptarlo, esperando una respuesta. Ella simplemente asintió, pareciendo como si hubiera afirmado su dominio y yo me hubiera rendido. A pesar de las circunstancias, declaró que me amaba, expresando una preocupación genuina. No dije nada en respuesta y me fui a la cocina. Mi teléfono empezó a sonar, así que salí al jardín trasero para responder a la llamada. Tomás confirmó que el dinero había sido transferido. Ya estaba listo. Al día siguiente, sin demora, entré en el banco y me llevaron a la oficina del especialista en hipotecas. Una hora después, la hipoteca estaba pagada y todas mis cuentas restantes estaban cerradas. Caminé unas puertas más abajo y abrí una cuenta nueva en otro banco. Estaba contento sabiendo que no tendría que volver a pagar nada, a menos que Valeria emprendiera acciones legales y me llevara a los tribunales. Mi sonrisa se desvaneció. Al día siguiente, me puse en contacto con el registro de la propiedad y completé la solicitud en línea apropiada con todos los detalles de la nueva empresa de Tomás y Sara. A los 10 minutos de solicitarlo, recibí un correo electrónico de confirmación en el que se indicaba que tardaría de 3 a 5 días en completarse. Una vez hecho, simplemente le entregaría las escrituras a Tomás y él podría registrar la propiedad a nombre de su empresa. Ese mismo día, llamé a la puerta de Javier. Olivia estaba con él, como de costumbre. Los viernes eran típicamente cuando él hacía lo que quería con ella, y creo que interrumpí sus estrechas actividades. Ella nos dejó solos. Puse mi dimisión sobre su escritorio. Él me miró con esa estúpida sonrisa en la cara. Me preguntó por el documento que tenía en las manos. Le respondí que era mi dimisión, y expresé la creencia de que lo mejor era marcharme inmediatamente, teniendo en cuenta la situación con nuestras familias. Le sugerí que quizá no me quisiera cerca durante mucho tiempo. Pareció estupefacto por la noticia. Le pedí con audacia que mi P45 estuviera listo para el lunes, e insistí en que no mencionara mi marcha a nadie. Valeria no lo sabía. Él suplicó patéticamente, insistiendo en que me necesitaban. Le repliqué diciendo que, al parecer, necesitaban más a su sobrino. Le informé de que volvería el lunes para recoger el resto de mis cosas. Discretamente, fingí que se me caía un alfiler del bolsillo, aprovechando la oportunidad para sacar una grabadora digital de mi calcetín. Construyendo un alfiler para ella, pulsé el botón de grabar y la coloqué discretamente debajo del asiento y dentro del marco de madera. Al ponerme de pie, dando por concluida la conversación, mencioné que tenía cosas que hacer y salí de su oficina. Como disparo de despedida, le dije que no volviera arrastrándose cuando estuviera en quiebra, sugiriendo que lo único que mantenía a su mujer infiel con él era su dinero. Sonreí, sabiendo que le había afectado. Dando media vuelta, salí de su oficina. Una hora después, conduje a casa,
recogí el coche de Valeria y el libro de registro, y dejé su coche en el concesionario. Juan Ramírez tuvo la amabilidad de llevarme a casa, y acepté agradecido. Cuando llegué a casa, esa noche, Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina, con unas grandes bolsas rojas debajo de los ojos. Sabía que había estado llorando. Le pregunté qué pasaba. De mala gana, me dijo que había contraído gonorrea. Me reí. Oh, ¿cómo me reí? Ella simplemente me miró. Sugirió tomar la medicación para volver a la normalidad, y la tensión en el aire era palpable. Esa noche, por primera vez en meses, dormí bien. A la mañana siguiente, dormí en la habitación de invitados, y me sentí renovado. La buena noche de sueño me había hecho maravillas. Entré en nuestro dormitorio y desperté suavemente a Valeria, explicándole que le estaba dando espacio para descansar y recuperarse. Valeria expresó la creencia de que yo la encontraba repugnante, a lo que me mantuve en silencio. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, mientras admitía haberlo estropeado todo. Proclamó su amor por mí y expresó su deseo de que me recuperara. Al principio, sentí simpatía por ella, pero se desvaneció más rápido de lo esperado. Eso me sorprendió. Me di cuenta entonces de que había perdido todo el cariño por la mujer con la que había estado casado durante 21 años. ¿Podía el amor desvanecerse tan rápidamente? Aparentemente sí, porque había terminado, y su situación no hizo nada para influir en mí. Salí de la habitación sin decir nada. Me subí a mi coche y me fui contento. Esa noche, me quedé con Tomás y Sara, que organizaron una cena con muchos amigos y colegas presentes. Cuando volví a casa, el domingo por la mañana, encontré a Valeria despierta, haciendo las tareas del hogar. Al entrar en el salón, corrió hacia mí y me abrazó. Cuando me vio, simplemente le di unas palmaditas en la espalda. Emocionado, le propuse que preparáramos la llegada del coche nuevo, ofreciéndome a llevarla a la ciudad para que se reuniera con su hermana, que luego podría llevarla al concesionario. Imaginé su regreso en el nuevo Range Rover, y sonrió, acercándose a mí con los brazos abiertos. Volviendo a la tetera, fingí no notarla. Durante todo el día, Valeria demostró un afecto excesivo, lo que me hizo sentir incómodo. Intentó persistentemente besarme o abrazarme, pero yo siempre encontraba excusas para irme. A la hora de acostarme, me di cuenta de que había vuelto a llorar. Deseándole buenas noches, me preguntó si dormiría con ella, y expresó su deseo de acurrucarse y escucharme. No sintiendo nada, respondí que no ocurriría hasta que recibiera el visto bueno del médico. Afirmé con firmeza que ella hizo su cama, a lo que ella respondió con amargura, afirmando que, cuando se recuperara, estaba segura de que podría encontrar un hombre dispuesto a acostarse con ella, ya que tenía mucho tiempo perdido que recuperar. Me reí para mis adentros. Tardó más de lo esperado, pero ahí estaba, y la dureza había vuelto. Todos los remordimientos del viernes por la noche se habían desvanecido, dejando atrás 21 años de resentimiento. En el pasado, habría sucumbido a sus manipulaciones, pero esta vez ignoré sus lágrimas y me dirigí a la habitación de invitados. Sería mi última noche en mi casa, y sería en la habitación de invitados. También me sentí aliviado de que dijera esas cosas. Borró cualquier duda persistente que pudiera haber tenido. Al mirar mi foto retocada de ella y mis hermanas, lo único que sentía era odio por ella. Solo era dulce cuando quería algo, y desagradable cuando no lo conseguía. Me desperté temprano el lunes por la mañana. Valeria se levantó temprano también, para su cita con la peluquería a las 8:30. Así que la llevé en coche a la ciudad, como estaba previsto. Me fui, sabiendo que podría ser la última vez que la viera. Temía que no fuera así, pero estaba decidido a que lo fuera. De camino, llamé a la compañía de telefonía móvil y rescindí ambos contratos. Aparqué en un apartadero. Pagué la penalización con mi tarjeta. Me informaron de que los teléfonos seguirían en servicio hasta las 5 de la tarde. Perfecto. A continuación, me dirigí a la oficina para recoger mi P45. Entré en la fábrica, recibiendo una atmósfera sombría. La noticia de mi marcha parecía haberse extendido, provocando brevemente miradas de miedo entre mis colegas.
Sin estar seguro de la razón de su malestar, me dirigí por el pasillo hacia mi oficina, pasando por la máquina de café, donde se reunía el grupo habitual. Sin estar seguro de si Max y Enrique eran conscientes de su participación compartida con mi mujer, me sonrieron, intercambiando bromas con los demás. Los saludé con falsa alegría, diciendo buenos días. Me preguntaron por mi mujer, lo que provocó las risas habituales por la broma recurrente, que no me pareció divertida. Les respondí que no le iba bien, atribuyéndoselo a que uno de ellos le había dado una sorpresa desagradable. Los dejé en un silencio atónito, y cuando miré atrás, sus mandíbulas se habían desencajado, lo que provocó una conmoción. Antes de subir las escaleras, acercándome a Olivia, me ofreció una media sonrisa y bajó la cabeza, tal vez indicando que ahora me estaba ganando algo de respeto. Javier apareció en la puerta antes de que pudiera llamar. Afirmó que tenía lo que quería y me ordenó que lo tomara y me fuera. Tal vez ese respeto fuera solo mi imaginación. Entrando en su oficina, me senté, deslizando discretamente una grabadora en mi bolsillo desde debajo de la silla. Sabía que había tenido su habitual cita del viernes con Olivia, y ahora lo tenía grabado. Él chasqueó, preguntando si tenía otro trabajo. Al principio lo ignoré, pero cedí y respondí que no tenía nada programado. Una sonrisa se dibujó en su rostro, probablemente asumiendo que iba a volver a arrastrarme. Pregunté por el pago de mis últimos meses y la prima final, a lo que él estalló en risas. Olivia entró con mi P45, y cuando preguntó qué era lo que le divertía, Javier explicó que yo había solicitado mi prima y mi sueldo, lo que le pareció descarado. Olivia intervino, riéndose también. Decidí unirme a la risa, lo que provocó que se detuvieran y me miraran con incredulidad. Olivia me preguntó por qué me reía, y yo le repliqué preguntándole por qué permitía que el viejo se aprovechara de ella todas las semanas. Mi risa se intensificó, y se quedaron congelados, con los ojos de Olivia muy abiertos, mientras Javier se sonrojaba de rabia. En respuesta a la ira de Javier, escupió, llamándome canalla, y ordenándome que saliera de su oficina y de su empresa antes de que mandara a los muchachos a sacarme a la fuerza por las orejas. Riendo entre dientes, salí, recogiendo las últimas pertenencias de mi oficina, aún riéndome para mis adentros. Llegué a casa, descargué los asientos traseros, abrí el maletero y entré en la casa, inspeccionando las habitaciones. Reflexioné sobre qué llevarme. Recuperé algunas obras de arte de Romero Brito, las envolví en plástico encontrado en el garaje y las cargué en mi coche. Di una vuelta por la casa, recogiendo varios objetos, y luego vacié mi armario de arriba. Aseguré toda mi documentación importante, incluidos los certificados de nacimiento de las niñas y mi certificado de matrimonio, de la caja fuerte. Utilizando una escalera de techo, recuperé mis viejas pertenencias, incluyendo mi título y fotos familiares. En el dormitorio principal, reuní todas las joyas que le había regalado a Valeria a lo largo de los años, por un valor total de más de 10.000 libras esterlinas. También tomé todos los bolsos, zapatos y abrigos caros que había comprado. De hecho, todo el armario era de mi propiedad, así que lo reclamé todo. Dado mi meticulosa contabilidad para fines de seguro, resultaría beneficioso al vender todo. Después de terminar de empacar, me di cuenta de que necesitaría una televisión, así que la agarré junto con mi colección de películas y el reproductor de Blu-ray. Para entonces, mi coche estaba demasiado lleno. Decidí deshacerme de toda la ropa de Valeria y de algunos artículos innecesarios, incluyendo algo de mi ropa vieja. Ana necesitaba un nuevo armario, y las niñas estarían encantadas de ayudarme. Reuní las mejores fotos de mí y de las niñas, y las metí en el coche. Sin prisa, ya que Valeria no volvería hasta después de las 2 de la tarde, me tomé un momento para tomar una taza de té. Una necesidad. Creo que está en la Carta Magna. Llamé a la compañía de televisión y cancelé el teléfono por satélite e Internet. También contacté con British Gas y Southern Water para cancelar los servicios públicos. Tardaría unos días, pero no me importaba. Volví al dormitorio y me senté en la cama, cuando noté algo que despertó una idea.
una que incluso me asustó. El vestido de novia de Valeria estaba en la parte superior del armario, en una caja vieja y polvorienta. Le encantaba, probablemente más que a mí. Lo bajé y encontré nuestro álbum de boda entre la caja de fotos de la cama. Agarré la funda del edredón, reuní todo y me dirigí al jardín. Lo tiré todo en un montón, incluyendo la ropa y las pertenencias de Valeria. Dejé su ropa interior intacta. No quería ningún recordatorio. Cerré el coche y miré la hora. Solo la 1:45 de la tarde. Llamé a Roberto Williams y le dije que le entregaría mi P45 más tarde. Con el turno de noche ansioso por empezar de nuevo mañana, pareció satisfecho y esperé haberle alegrado el día. A las 2 de la tarde, estaba esperando la llamada. Encontré un poco de disolvente en el garaje y lo vertí todo sobre el vestido de novia en el jardín. Justo cuando estaba a punto de encender el fuego, sonó mi teléfono. Contesté. Y la voz de Valeria llegó por el teléfono, exigiendo saber qué estaba pasando. Le respondí con sarcasmo, preguntándole qué quería decir, insistiendo en que no me hiciera el tonto. Siguió interrogándome. Le pedí que se calmara y le pregunté qué estaba pasando. Hubo silencio, y pude escuchar su respiración agitada, y lo que sonaba como su hermana de fondo. Mencionó que le habían dicho que no le había comprado un coche nuevo, sino que había vendido el suyo. Bromeando, le mencioné que podría haber olvidado mencionar eso. Empezó a sonar como si estuviera en pánico, preguntando qué estaba pasando. Manteniéndome tranquilo, a pesar de que el corazón me latía con fuerza, le informé de que, a partir de ahora, si quería un coche, podía pagarlo ella misma. Gritó en respuesta, expresando confusión y frustración. Le reiteré que me había escuchado bien, y añadí que necesitaba ordenar la cocina. Me preguntó si era algún tipo de broma de mal gusto, a lo que no dije nada. Declaró que hablaríamos de ello cuando llegara a casa, expresando su insatisfacción por haber sido objeto de una broma. Me mantuve en silencio. Colgué el teléfono en medio de sus continuos gritos de mi nombre. Saliendo, encendí una cerilla e incendié nuestras cenizas. Nuestra historia se fue en llamas. Al marcharme, recuperé nuestro certificado de matrimonio de mi bolsillo. Lo rompí en pedazos y lo dejé sobre la mesa de la cocina, junto a una sola fotografía nuestra en Disneyland, capturando momentos más felices. Me pregunté si ella también recordaba con cariño esos momentos. Deslizándome en mi coche, me marché. Al acercarme al final de la calle, vislumbré a Valeria y a Jennifer en el retrovisor, entrando corriendo en la casa sin una mirada hacia arriba. Con una sonrisa, apagué mi teléfono y seguí adelante. A las 4 de la tarde, llegué a Sutton. Decidiendo que tenía tiempo, visité una tienda de teléfonos cercana para contratar un nuevo contrato móvil. Además, me puse al día con el equipo administrativo del trabajo para tramitar mi P45 y conocí a Freya, mi nueva secretaria, que, a diferencia de Olivia, irradiaba profesionalidad a pesar de su juventud. Al volver a mi apartamento vacío, me preparé una taza de té con un hervidor prestado de casa. Desempacé y pedí pizza para cenar. Revisando mi viejo teléfono, descubrí que estaba desconectado. Una sonrisa cruzó mis labios, sabiendo que Valeria ahora también no tenía teléfono. Dándoles a las niñas un poco de respiro antes de mi inevitable contacto, instalé mi saco de dormir en el salón. Esperaba la cena. Los muebles llegarían el fin de semana, pero por ahora, disfrutaba de la distancia de Valeria. Encendiendo mi portátil, accedí a las grabaciones de la oficina de Javier Walker, que revelaban su aventura con Olivia. Después de subir la evidencia, hice copias en lápices de memoria USB, dirigiéndolas a la esposa de Javier, Margarita, y al novio de Olivia, Pedro. Pensé en enviárselas al día siguiente por correo. Por último, llamé a mi hija Sofía para ponerla al día, advirtiéndole que no informara a su madre de mi paradero, lo cual no había hecho todavía, dada la falta de medios de comunicación de Valeria. Durante la semana siguiente, amueblé mi apartamento y empecé a desviar clientes de Walker Engineering a Sutton. A pesar de que unos pocos eran fieles a Javier, la mayoría preferían nuestras ofertas, lo que provocó pérdidas para Walker. Anticipé el descubrimiento de Javier,
de la razón de la disminución de su negocio, pero me mantuve indiferente. Con los servicios públicos cortados en mi antigua casa, Valeria se dio cuenta de mi ausencia al luchar con las facturas. Tomás inició el proceso de venta de la casa, respaldado por el entusiasmo de Sara. Al final de la semana, había carteles adornando la propiedad. Durante este tiempo, AA me contactó, revelando el traslado de Valeria a casa de sus padres, donde la desaprobación persistía por su infidelidad. Valeria sentía rabia hacia mí, lo que, curiosamente, me gratificaba, aunque sabía que la saga no había terminado. El fin de semana, Tomás y Sara organizaron otra exitosa cena, ofreciendo un momento de respiro a mi plan de fuga. El domingo trajo noticias prometedoras. Después de solo una semana en el mercado, recibí 2 ofertas serias por 550,000 libras. Una de ellas la acepté inmediatamente. Preparándome para la finalización, hice arreglos para las niñas e inversiones, asegurando una compensación a Tomás y asegurando una parte en efectivo para mi seguridad. Protegerse a sí mismo seguía siendo una prioridad. A medida que avanzaba la semana, la noticia de Tomás de que la venta podría avanzar rápidamente me llenó de alegría. Contacté inmediatamente con una empresa de mudanzas, encargándoles que vaciaran mi antigua casa. Mientras tanto, las niñas contactaron con su madre, que respondió con mayor ira y amenazas. Asegurándoles a las niñas que la agitación pronto terminaría, les ofrecí consuelo. El martes por la mañana, durante una conversación con un nuevo cliente que se había reunido recientemente con Javier Walker para discutir una posible renovación del contrato, me enteré de la terrible situación de Walker Engineering. El cliente reveló que, debido a una pérdida significativa de proyectos, la empresa tuvo que despedir al 50% de su personal. Además, me informó de la decisión de la señora Walker de divorciarse de Javier por su infidelidad. A pesar de esta revelación, no sentí simpatía. Mi mente estaba preocupada por calcular los cheques de comisión. Si bien yo no estaba al tanto del destino de Olivia y el de su novio, sabía que él había recibido mi regalo, si la señora Walker había recibido el suyo o no. La razón detrás de su inminente divorcio era indudablemente clara. Reflexioné sobre lo que pensarían los amigos y familiares de la señora Walker sobre su aventura con un hombre mayor. En reconocimiento a mis esfuerzos, fui recompensado con un nuevo Land Rover Discovery HSSE. Aunque había contemplado tratarme a mí mismo de antemano, Roberto y los ejecutivos estaban tan contentos con mi rendimiento y la trayectoria de la empresa que me otorgaron el coche junto con una comisión sustancial, que superaba las 30,000 libras esterlinas. Mirando por la ventana de mi oficina mi coche nuevo, me quedé desconcertado cuando un Ford Focus familiar entró en el aparcamiento. Descubrí que el coche pertenecía a la madre de Diana. Anticipando una confrontación inevitable, me preparé. Cuando sonó el teléfono de mi oficina, mi secretaria Freya me informó de que había una mujer que decía ser mi mujer en la recepción. Le di instrucciones de que le dijera a la mujer que estaba en una reunión y que bajaría en 1 hora. 3 horas después, miré por la ventana y la encontré todavía esperando. Con un suspiro, decidí marcharme por la noche, preparado para enfrentarla si era necesario, o simplemente para pasar por delante si no me veía. Saliendo por una puerta lateral, me dirigí hacia mi coche. Cuando estaba a punto de subirme, escuché el chirrido de los neumáticos y antes de que me diera cuenta, me había bloqueado con su coche. Saliendo, se abalanzó sobre mí, con furia evidente en su apariencia desaliñada, claramente angustiada y vestida con ropa desgastada, que parecía ser de su hermana. Su pelo desordenado se sumaba a su desorden. ¡Maldito idiota!, gritó, intentando abofetearme, pero errando el tiro. Impulsada por la rabia, exigió una retribución. Instándola a que se calmara, la invité a sentarse en el coche conmigo. Sorprendida por la vista del coche nuevo, expresó sus dificultades financieras y suplicó mi regreso. Le informé de que, como no podía satisfacer sus necesidades y no encajaba con sus amantes más jóvenes, me sentía redundante en su vida. Luego, suplicó que volviera a casa, expresando su deseo de dejar atrás la situación y perdonarme. No podía creer lo que oía, y le pregunté si estaba bromeando.
Afirmó que me perdonaba por destrozar sus cosas y su vida. Cuestionando su perdón, le señalé el engaño abierto, la falta de respeto y su descaro para reclamar el perdón. Afirmé con firmeza que nunca más estaría con ella, y le sugerí fríamente que fuera con uno de sus amantes. Mencionó que sus amigas la trataban de forma diferente ahora que estaban separadas y que sus maridos cuestionaban su fidelidad. Aunque reconocí cierta responsabilidad por sus desgracias, aún simpatizaba con ella. Admitió que se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, habiendo dilapidado una buena vida debido a la codicia y la falta de respeto. A pesar de esto, sabía que tenía que seguir adelante. Me suplicó que volviera a su vida, afirmando que no le quedaba nada. Preguntó por su parte de la casa y mencionó su necesidad de divorciarse. Le señalé que nunca había dicho que me amaba, afirmando que solo me necesitaba, pero que yo no la necesitaba. Le revelé que había incumplido la hipoteca y había perdido la casa. Admitiendo que había mentido, su reacción fue de sorpresa, y entendí el propósito de su visita. Declarando mi deseo de divorciarme, me suplicó desesperadamente, afirmando que me amaba. Después de más de 20 años juntos, me suplicó, reconociendo un error y afirmando un castigo severo. Enfaticé que fue un gran error imperdonable, afirmando con firmeza que nunca volvería con ella. Gritó y suplicó, llenando el coche con sus gritos. Ofreciendo una proposición, le sugerí una ruptura limpia y le ofrecí 30.000 libras en efectivo si aceptaba. Su comportamiento cambió y se volvió resuelta. Gritó, amenazando con demandarme en los tribunales por todo, afirmando que yo no había perdido la casa y que era demasiado listo para eso. Reconociendo su corrección, me puse a la defensiva. Empecé por afirmar con firmeza que no conseguiría ni un céntimo de mí. Me hizo frente y le expliqué que la demandaría por todo, e incluso más. Afirmé que ella no tenía dinero y que movería mis activos para que le resultara difícil rastrearlos. Le advertí que, para cuando su abogado encontrara algo, la factura acabaría con cualquier ganancia. Le di a elegir: tomar el dinero ofrecido o afrontar las consecuencias de una batalla ilegal. Sin romper el contacto visual, exclamó con rabia, expresando amor y acusándome de malos tratos. Continuó afirmando que, gracias a ella, nuestras hijas prosperarían, contrastando sus futuras virtudes con sus supuestas deficiencias. Le dije que tomara el dinero y se fuera de mi vida, y ella respondió aceptando tomar el dinero y proceder al divorcio. Le respondí que lo organizaría, y salió de mi coche, cerrando la puerta de un portazo. Momentos después, se alejó a toda velocidad del aparcamiento. Al día siguiente, inicié los trámites de divorcio, alegando infidelidad como motivo. Una semana después, organicé una reunión con Valeria en el apartamento de las niñas. A pesar de la venta completada de mi casa, pospuse la inversión hasta que se firmaran los documentos. Mantener la civilidad delante de las niñas resultó difícil. Le entregué a Valeria el dinero en efectivo, y ella procedió a firmar los documentos. Después de despedirme de las niñas y desearle suerte a Valeria, me preparé para marcharme. De repente, Valeria rompió a llorar. Aunque intuí que podría ser más para el beneficio de las niñas, Sofía y Ava intercambiaron miradas cómplices. Ava mencionó que me vería el próximo fin de semana, refiriéndose al concierto de Coldplay, por el que estaban entusiasmadas. Volví a la habitación, donde Valeria seguía sollozando, sin que los demás se dieran cuenta. De repente, me di cuenta de lo que Ava quería decir sobre el concierto. Sofía preguntó por nuestros planes, y yo mencioné que lo comprobaría con Amy y se lo haría saber durante la semana. Antes de marcharme, ignorando los gritos de Valeria, al salir, cerré la puerta a mi espalda.